¿Qué tal, amigas, amigos? Bienvenidos un día más al maletín del Dr. Pepe, vuestro virólogo de cabecera. Vamos a hablar hoy también de evolución de virus, un paso más en la generación de una pandemia. Yo dirijo un máster de enfermedades infecciosas en la Universidad de Alcalá y a mis alumnos siempre les insisto mucho en la evolución de los virus, en cómo los virus tienen que adaptarse en las especies que ya infectan y también para infectar nuevas especies. Hoy vamos a ver ese capítulo más en la generación de una pandemia, lo que llamamos el salto intraespecie. Espero que os guste. El otro día nos quedamos en el paso de cómo un virus, ¿no? en este caso el coronavirus, pero lo vamos a llamar el virus X, era capaz de saltar a nuestra especie. Era capaz de saltar a nuestra especie y cómo ese salto se podía hacer de distintas maneras. Sin embargo, una vez que pasa a nuestra especie no está ya todo hecho, sino que en este momento pueden ocurrir tres cosas. La primera cosa, pues es la más terrible, es que nuestro individuo, el pobrecito, pues acabe en un ataúd, es decir, que haya una muerte provocada por el virus en este sujeto. Esto es una vía muerta para el virus, porque no va a ser capaz de infectar a otros individuos, ¿no? Y entonces, digamos que es malo para nosotros, pero es bueno para la especie, nuestra especie, porque entonces no va a haber una transmisión, ni hay, digamos, aquí se produce un corte en la producción de la epidemia. La segunda posibilidad es que nuestro sujeto, por el contrario, sea un sujeto inmunológicamente preparado para luchar contra este virus. Y entonces, tanto los anticuerpos como nuestras células killer van a destruir la infección. Y esto también es una vía muerta para el virus. ¿Por qué? Porque no va a ser capaz de infectar a ese sujeto y hacer que ese sujeto transmita en su especie. El salto intraespecie no se va a producir. Estas son dos vías muertas relativamente frecuentes y ahora veremos algún ejemplo. La tercera, la que supone el éxito, es que el virus se establezca en nuestro sujeto. Es decir, que llegue a estar infectado por el virus X el suficiente tiempo para multiplicar el virus y para que ese virus ahora se transmita a otra especie. Vamos a ver algunos ejemplos. El primer ejemplo, vamos a ver qué nos enseña el maletín, ya los vemos aquí asomando. Mirad, este virus, aquí donde lo veis, es el virus del ébola. ¡Uy! Sí, este es un virus muy malo. Es muy malo porque produce una enfermedad fatal en humanos, ¿no? El virus del ébola es transportado también con una especie intermedia que es un macaquito, ¿no? Son macacos, ¿no? los que portan el virus del ébola y también enferman por ellos. Pero durante el periodo en que están infectados se lo pueden transmitir de nuevo a un humano, a nuestro ínclito Homer Simpson. Desde el año 1994 se han identificado 9 epidemias de ébola, de las cuales solo la última fue realmente peligrosa. ¿Por qué las otras no tuvieron tanto riesgo? Porque se dieron en regiones rurales, en pequeñas aldeas africanas, en las que la mortalidad de la población fue tan rápida y tan alta que no dio tiempo a que el virus se extendiera. Y este es un buen ejemplo de estas, digamos, de estos callejones sin salida, ¿no? Que representa cuando el virus es tan agresivo que mata al hospedador muy rápidamente. Esto también pasa con los virus de la gripe, ¿no? Con los virus aviares, como veíamos el otro día. O sea, hay virus que están en aves, hay de hecho algunas variantes muy peligrosas, como el H9N7 en el sudeste asiático, que a veces infectan a un cuidador y producen mortalidades muy elevadas. Afortunadamente, esto no da tiempo a que se produzca el salto intraespecie, es decir, a que hombre infecte hombre. Tenemos otros ejemplos, por ejemplo, de lo que os he comentado, ¿no? de una respuesta que es bloqueada, ¿no? Sabemos, el otro día os contaba el ejemplo, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, en las zonas del sudeste de Asia, en la provincia de Yunnan en concreto, en China, hay sujetos que están muy en contacto con murciélagos, ¿no? Los cazan, los venden, y estos sujetos a veces se infectan por coronavirus y no hacen una infección que nosotros detectemos. Pero si ahora estudiamos su suero,
encontramos anticuerpos dirigidos frente a coronavirus de murciélago, sin que hayan tenido ninguna enfermedad, o por lo menos que ellos no nos lo sepan contar. Este sería un ejemplo de cómo también se produce, digamos, una vía muerta, ¿no? Un callejón sin salida. El virus nos infecta, se produce el salto interespecie, pero nuestro sistema inmune destruye al virus y no da tiempo para que se produzca el salto intraespecie. Este último escenario debe ser más frecuente de lo que pensamos, pero es muy difícil de identificar. Hay que estar muy vigilante para que esto se pueda saber. Y el tercer ejemplo, pues sería el ejemplo que vimos el otro día del virus del SIDA, ¿no? Que ya sabéis que es un virus cuyo reservorio natural para el paso al hombre ha sido el chimpancé. Sí, ya sé que no eres un chimpancé, pero nos vas a ayudar a explicarlo. Y entonces ese virus, pues pasa en un momento dado del chimpancé al hombre y permanece en el hombre, ¿no? Y esta es un poco la diferencia. Este virus ahora es capaz de convivir con el hombre durante una serie de años y eso le va a permitir que este humano infectado transmita el virus a otros humanos. ¿Eso es tan sencillo? Sí y no, porque en ese salto intraespecie los primeros ciclos de replicación son muy importantes y voy a intentar explicaros por qué, porque es un salto también muy dinámico. Y para explicar esto vamos a pasar ya al SARS-CoV-2, ¿no? Como veíamos el otro día, el origen se encuentra en el murciélago. En el murciélago veíamos que tenía que haber una especie intermediaria que todavía no hemos identificado y por eso la representamos con un unicornio, que es una especie que podemos tirar mucho de ella porque como no existe, pues le podemos echar la culpa a muchas cosas. Y ese unicornio es el que va a infectar a nuestro llamado paciente cero. Y la otra alternativa es que se hubiera producido el paso directamente desde el murciélago a una población humana que está muy en contacto con él. Ese salto tiene éxito y entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que este sujeto va a transmitir la infección a la gente que está viviendo con él. Tenemos quizás, por poner el ejemplo, una pequeña aldea o en un sitio en donde está en contacto con los murciélagos y que se va a producir ese salto del virus. Ahora este sujeto puede infectar a los que están próximos a él y esto es lo que llamamos el salto intraespecie, ¿no? Hombre infecta hombre. Sin embargo, lo que hoy sabemos es que a veces el virus original, el virus del murciélago, es demasiado diferente al virus final, que es el virus que representa el SARS-CoV-2. Vamos a llamar al virus del murciélago la versión beta, la versión de prueba del SARS-CoV-2. Y este será el auténtico SARS-CoV-2. Lo que os quiero decir es que cuando se produce este salto, hay un tiempo en el que en la versión beta se va a mejorar en el hospedador, se va a mejorar o bien en el animal intermedio o bien en los sujetos en los que está circulando. En el caso del SARS-CoV-2, como os digo, desconocemos el animal intermedio, pero probablemente ese animal ha sido infectado por la versión beta, ese animal ha producido a lo largo de una serie de ciclos de infección entre distintos unicornios la versión ya mejorada. Esa versión mejorada, el auténtico SARS-CoV-2, el que va a infectar al hombre. Es decir, hay una mejor adaptación del virus original del murciélago en el animal intermedio o quizás también en la población que es infectada de manera inicial. Fijaos, hay un dato que es curioso, porque ¿esto qué querría decir? Querría decir que en cualquier caso, en la población humana, en grupos muy pequeños de población humana, el SARS versión beta habría estado circulando antes de que se transformara en el auténtico y malote SARS-CoV-2. Una de las cosas curiosas es que en octubre se celebró en la ciudad de Wuhan unas olimpiadas que al parecer celebran los ejércitos y la policía. Yo no tenía ni idea. Pero entonces, bueno, cuando se hicieron las olimpiadas se juntó mucha gente, tal, y cuando volvieron a sus distintos países, la mayoría de ellos tuvieron unos cuadros de catarros, algunos tuvieron una neumonía, pero bueno, dijeron cosas de estas que pasan en los viajes, ¿no? Que los aviones tienen el aire acondicionado muy frío y nos acatarramos por no llevar la bufanda. Bueno,
Pero es un antecedente curioso, ¿no? Parece que quizás en la zona de la provincia de Hubei, que es la provincia de la ciudad de Wuhan, hubo un exceso de neumonías o de catarros o de enfermedades respiratorias en los meses previos a detectarse la COVID-19, que como sabéis fue en diciembre. Entonces quizás, y es una hipótesis, el virus ya estaba circulando en la población, en pequeños grupos de población, transmitiéndose de unos a otros. Y quizás en esos pequeños hilos de transmisión, en esas pequeñas cadenas de transmisión, se produjo la mejora, se produjo la buena adaptación de la versión beta a la versión del auténtico SARS-CoV-2. Con esto lo que os quiero decir es que el salto intraespecie no es simplemente la infección de un virus a los que están más cerca, sino que probablemente durante ese primer proceso se van a producir una serie de cambios muy importantes que van a mejorar el que ese virus, por ejemplo, se haga más infeccioso. Y ahora, cuando ese virus gana el ser más infeccioso, que solo infecta como puede el hombre poco a los que están muy cerca entre ellos, pues ya se transforma en un virus que se disemina mucho mayor, mucho más que la versión beta. Es ya el virus mejorado SARS-CoV-2. Os voy a decir algunas hipótesis de cuál puede ser esa mejora, ese tuneado que se ha producido en los humanos, en esos primeros ciclos de infección, si es que realmente han existido. ¿En qué puede mejorar un virus en poco tiempo, introduciendo pocas mutaciones para mejorar mucho la infectividad? En mi opinión, tiene que mejorar en la proteína que le permite interaccionar con el receptor. Fijaos, imaginaos que esta mano, mi mano, es el receptor AC2, el receptor humano para el coronavirus. Y esta otra mano es el spike del coronavirus. Imaginemos una hipótesis, que la versión beta es así, la versión beta del coronavirus. Tenemos dos puntos, o mejor dicho, tres dedos, que van a poder encajar con los dedos del receptor. Entonces esta es una unión que le va a permitir la infección, pero bueno, es una unión, digamos, de 3 dedos sobre 5 dedos potenciales. La hipótesis es que en este proceso que se produce en las primeras infecciones en los individuos, ya en la especie humana o en el animal intermedio, el virus, el spike, va a cambiar y va, por ejemplo, a adquirir esta forma. Y de esa manera va a tener 5 puntos que van a poder interaccionar con el receptor. Al interaccionar mediante 5 puntos de anclaje, va a poder aumentar mucho la avidez por el receptor y su infectividad. Eso es lo que pensamos, o es una hipótesis, que podría haber ocurrido en el caso del SARS-CoV-2, ¿no? Que la versión beta hubiera mejorado a adaptarse mejor al receptor. Y tenemos algunos datos que os voy a intentar explicar en la pizarra. Vamos a intentar explicarlo. Aquí tendríais lo que sería la proteína del spike, la proteína S del coronavirus, que tiene que encajar en el receptor AC2 que se encuentra en nuestras células. La proteína del spike del SARS-CoV-2 se caracteriza por dos cosas que no tienen otros coronavirus humanos, ¿no? Que es el tener 6 puntos de anclaje en la proteína, en la punta de la proteína, que son los que le van a permitir interaccionar con el receptor. Y otra característica es que tiene una especie de jorobilla, una especie de bucle que no tienen muchos coronavirus y que es lo que se llama el tracto polibásico, perdonad las palabrejas. Esto hace que cuando el spike interacciona con el receptor, esta zona queda muy cerca de una serie de proteínas de la célula que también están en la membrana y lo que hacen es cortar esta zona y facilitar que el virus entre en la célula. Es decir, el SARS-CoV-2 entra también en nuestras células, lo cual quiere decir que es tan infeccioso porque tiene dos características. Una conformación de su mano, una conformación de la llave que le permite interaccionar de una manera muy eficaz con el receptor y una ayuda. Tiene esta jorobilla que va a permitir que sea cortada por una proteasa, por una enzima, una enzima que va a digerir esta zona y que va a permitir la entrada en la célula. ¿Qué es lo que ha ocurrido respecto a los virus que conocemos que están en otros animales? Pues lo que ocurre en esos virus es lo siguiente, yo os lo pongo en una tablita. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Pues vamos a tener una serie de características de los virus que son candidatos para ser
el padre, la madre, el abuelo, la abuela o la bisabuela del SARS-CoV-2. Estos dos son virus del murciélago. Esos dos virus son los que más se parecen al SARS-CoV-2, ¿no? Su homología es del 97%, ¿no? Es decir, son muy parecidos. Pero sabemos que no son el origen directo. ¿Por qué? Porque el spike no coincide en estos 6 puntos de anclaje y no tienen el dominio de corte porfurina, que es esa zona que llamamos el dominio polibásico. Luego teníamos el virus del pangolín. El virus del pangolín se parece bastante también al SARS-CoV-2, pues tiene un 93% de homología, y el spike también se parece, es decir, tiene estos puntos que son bastante parecidos, pero no tiene el sitio de corte porfurina. Y por último, este otro virus de murciélago es un virus que tiene una homología mucho menor, por debajo del 85%, es un virus muy alejado, que de hecho no infecta células humanas en cultivo, que no tiene el spike conformado como el del SARS-CoV-2, pero que sí tiene el sitio de corte porfurina. ¿Con esto qué os quiero decir? Bueno, pues que al final tendríamos que encontrar un virus como el SARS-CoV-2 que se pareciera más del 99% y que fuera positivo tanto para la disposición de su spike y la interacción con el receptor como para el sitio de corte porfurina. Y esto no lo tenemos. Entonces, una hipótesis es que en el momento en que se produce ese salto, pongamos al animal intermedio, supongamos que tenemos un virus que salta y que tiene los spikes que son necesarios. Y lo que hace ahora ese virus en el animal intermedio, en nuestro unicornio, es evolucionar para adquirir el sitio de corte porfurina. Es decir, que en el animal intermedio se habría producido la adquisición, la evolución a adquirir este corte. La otra posibilidad es que haya habido un salto del pangolín al hombre, que en el hombre se hayan producido pequeñas cadenas de transmisión dentro de poblaciones muy limitadas, y en ese caso, en el curso de eso se hubieran producido las mutaciones necesarias para añadir el sitio de corte porfurina. Esto es muy hipotético, pero lo que os quiero transmitir es que el salto intraespecie no es quizás el mejor virus el que salta. Es un virus ya muy adaptado, pero a veces en la propia especie nosotros lo tenemos que adaptar para que sea más eficaz en la propagación. Porque si no es muy eficaz en la propagación, la generación de una epidemia, es decir, de una diseminación ya masiva en la población, va a ser muy difícil. Recordad pues estos conceptos. Hoy hemos visto el salto intraespecie. Nos llega un virus de otra especie y hay 3 posibilidades. 1, nos morimos. 2, matamos al virus y no logra infectarnos de manera que nosotros podamos infectar a otros. Son los 2 callejones sin salida. Y el éxito es que ese virus no se infecte el tiempo suficiente como para que nosotros podamos infectar a otros, y en esos otros se producen pequeñas cadenas de transmisión, ¿no? Imaginaos áreas rurales en las cuales ese virus, al pasar de uno a otro, va adquiriendo mutaciones que mejoran su eficacia. Y ese sería el escenario por el cual se ha producido el SARS-CoV-2. En el momento en que esa versión beta del SARS-CoV-2 evoluciona a la versión alfa, a la versión SARS-CoV-2 de verdad, es cuando dentro de nuestra especie se va a poder transmitir muy fácilmente a todos los que nos rodean. Y eso es lo que va a originar el siguiente punto, que será la pandemia. Espero que lo hayáis entendido. Darle una vuelta, porque esto de la evolución en los humanos es lo que estamos viendo ahora con las nuevas mutantes, con las nuevas variantes de SARS-CoV-2. El virus no deja de evolucionar. Una vez que produce el salto intraespecie, no queda congelado, sino que se va a producir una evolución continua. Y ahora este virus, esta versión, que podemos llamar la versión 1.0, va a evolucionar a versiones 2.0 y 3.0 a lo largo de la epidemia y la pandemia. Pero eso lo veremos en el próximo episodio. Dejad vuestras preguntas, suscribíos al canal y participar en los sorteos que vamos a realizar. Cuidaos mucho.